Listo, 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 listo. Bueno, hola, hola, hola. El día de hoy les voy a platicar acerca de un tema que a mí me gusta. O sea, ya sé que en un momento pues se aceptan sugerencias, ¿no? Pero realmente este es un tema de los que, de entre tantos que me apasiona mucho. Y es la parte de la nutrición en el intestino corto, ¿no? Yo creo que es algo muy básico, importante conocerlo y saber qué hacer. Quizás ya más adelante podamos ya manejar algún caso clínico, ya enfocándonos un poquito más acerca de esta parte teórica de la enfermedad, saber cuál es ese cuadro clínico, cómo se comporta este tipo de pacientes, cuál es la circunstancia en la cual va evolucionando la enfermedad, qué datos importantes debemos de tomar en cuenta para poder dar ese seguimiento a este tipo de pacientes. Recuerdo que justamente mi primer paciente en la pediatría fue un niño con una ileostomía, una resección intestinal. Pues en aquel tiempo no tenía toda la información que ahora tengo y justamente no pude hacer mucha, pues algo muy significativo para él, ¿no? De poder tener una mejor, pues una mejor recuperación nutricional, les soy honesta, ¿no? En aquel momento no tenía toda esta información y a partir de empecé a empaparme de todo esto, me gusta y ahora estoy aquí para compartírselas y pues si algún momento les es útil con algún paciente, pues adelante, ¿no? Que sepamos qué hacer. Toda esta parte es importante saber que lo enfocamos solamente en la área de pediatría. En el adulto va a ser totalmente diferente. Quizás vas a tener que tomar en cuenta otros parámetros, otros indicadores que te van a dar esa información. Yo aquí lo que te comparto es mucho la etapa pediátrica. Y pues adelante, ¿no? Si te gusta, pues bien. ¿Cómo vamos a definir esta parte de un intestino corto? Se dice que cuando solamente tenemos un 20% de ese intestino residual es el que consideramos justo que tiene pues un intestino corto. Imagínate, va a depender mucho del tamaño del intestino, de la edad del niño. Ahorita vamos a ir viendo que de acuerdo a la edad que tiene el paciente, pues esta longitud del intestino va a ir variando, pues ahora sí, de forma significativa, ¿no? A diferencia del intestino de un adulto, que más o menos se habla entre 6 metros, parece que de los niños por aquí sé que son 3 metros aproximadamente. Ahora, de esos 3 metros, el 20% son 3 por 2 6, más o menos como 60 centímetros, o imagínate más o menos lo de dos reglas, ¿no? Dos reglas de normalmente de las que utilizamos para trazar, son, o sea, medio metro, pues, o sea, una cosita así. Ese sería como que la superficie de absorción de esos nutrimentos para que se puedan asimilar en el cuerpo y de esta manera este cuerpo pueda seguirse manteniendo en condiciones saludables. Entonces, si te das cuenta, la longitud es muy corta, a diferencia de 6 metros, donde justamente va a haber más oportunidad de que estos nutrimentos entren más en contacto con esa superficie de absorción. Va a ser totalmente diferente. Y esta normalmente lo que te muestra acá que es justamente es una disminución en la superficie de mucosa gastrointestinal y además va a ser un tránsito muy rápido. No es lo mismo que tengamos 6 metros con esa curvatura, digamos, hasta cierto punto que detiene un poco esa velocidad de vaciamiento, a aquel que normalmente tenemos solamente 60 centímetros. El contacto de estos alimentos con la superficie de absorción va a ser mucho menor. Solamente tenemos 50-60 centímetros, es una cosita de nada, ¿sabe? Es para que lo visualicen. Entonces realmente, incluso una de estas, a razón de estas de poca capacidad de absorción, una de las consecuencias a largo plazo de en este tipo de pacientes llegan a ser este síndrome de dumping, me parece, que tienden a hacer hipoglucemias debido a que es muy corto el contacto de absorción de estas moléculas, de estos macronutrientes con la superficie de absorción para que esta glucosa se pueda asimilar de tal forma que este vaciamiento gástrico, digamos, esta eliminación del kilo pasa mucho más rápido y se elimina. Entonces no hay forma de que se pueda absorber de forma adecuada y de esta forma pueda asimilarse.
Por eso es que estos niños en algún momento sí, a mí me gusta mucho esta parte cuando lo visualicemos de la parte práctica. Aquí a diferencia, por ejemplo, cuando yo meto más la fibra, que es lo que la fibra de los alimentos que agiliza el tránsito gastrointestinal, aquí quizás no me va a beneficiar tanto. Yo voy a tener que poner otro tipo de fibra para que ese tránsito intestinal sea más lento. Sea más lento y estos alimentos o estos macronutrientes tengan más tiempo de entrar en contacto con la superficie gastrointestinal, con la mucosa intestinal y haya una mejor absorción de cada uno de los nutrimentos, ¿sale? Entonces sí es importante que visualices en esa parte para que tú decidas qué tipo de alimentos te van a ser más favorables para cierto tipo de así que de enfermedades, considerando cuál es ese cuadro clínico que puede llegar a presentarse. A eso me refiero. Estos tomas, me parece que viene y uno de fístula, depende a ver cuánto acabamos y pues ya los vemos. Pero a mí me gusta mucho por eso dije, no, y aparte pues son de los temas que ya de pronto ya tengo, bueno, no me pongan a trabajar tanto, porque ya no, a veces no tengo tanta energía para esas cosas. En los niños, fíjate, en los niños son cosas muy frecuentes que sí se llegan a presentar. Por ejemplo, ahorita en el área donde estoy, que es el área de cuidados intensivos, tengo dos niñitos con una gastrosquisis, que es esta imagen que ven aquí, mire, donde los niños nacen con los intestinos fuera de la cavidad peritoneal y obviamente ya se encarga la parte del cirujano irlos acomodando nuevamente en esa cavidad y pues obviamente se mantengan en forma adecuada. Aquí el detalle que una de las complicaciones incluso de otro tipo de pacientes o lo más frecuente en ellos es que puedan hacer bridas intestinales. ¿Qué son bridas intestinales? Que las capas de la mucosa intestinal se peguen. Entonces esto al momento de pegarse va a ocluir la luz intestinal, entonces este intestino se va a obstruir y puede ser un momento que se empiezan a distender o puede ser que dejen de evacuar o incluso en algunos casos puede llegar a haber vómito o presencia de flujo biliar, no sé, ya ellos se encargarán bueno, ellos ya revisan cuál es la descompensación que hay en ese momento y ya se amerita ir al quirófano, pues ya se va al quirófano. Pero es algo muy frecuente y más en los bebés que nacen pues obviamente prematuros o pues sí, básicamente no, aunque no en todos los casos, pero es una de esos antecedentes que puede ocasionar este tipo de situaciones. Y ya lo que hacen me parece que es una mallita, Alexis, me sorprendió porque para explicárselos es como si protegen en los intestinos sobre una bolsita para que no haya tanta pérdida de líquidos y electrolitos y los van como que apretando un poquito, o sea, como que van apretando, es como exprimiendo, no sé, para que se acomoden en el estómago. Dije, wow, qué impresionante. Y me llama la atención cómo a final de cuentas, después de que estaban así, tal cual como la imagen por fuera, ya de pronto el niño ya los tiene, pues ahora sí, acomodados en esa cavidad. Dije, wow, qué impresionante. Y una de las consecuencias también a largo plazo que pueden llegar a tener estos niños, pues es justamente padecer de obstrucciones a nivel intestinal. Puede ser que se desarrollen, puede ser que no. Entonces ahí es una de las consecuencias a largo plazo en alguno de ellos. También lo frecuente son las enterocolitis necrosantes, justamente esta parte de la inflamación del intestino que causa pues esta necrosis a nivel intestinal, esta isquemia a nivel intestinal y el médico pues ya la parte del cirujano tiene que entrar y hacer una resección de ese intestino, con lo cual va a depender del grado de esa isquemia intestinal cuánta cantidad de intestino está dañado y va a hacer esa resección y de ahí pues realmente nos va a dejar un intestino residual y el cual vamos a tener que estar evaluando cuál es la porción que está funcional para que en base a ello vamos a destinar qué tipo de alimentos van a ser los más idóneos para dar este apoyo de alimentación, ¿sale? Y también las atresias intestinales, justamente es esta situación de que en algunos pacientes carecen de cierta porción del intestino o bien pues sí, justamente no se desarrolla de manera adecuada o se crea una malformación. Hay una, por ejemplo, que me parece impresionante, una atresia intestinal que se llama ¿cómo se dice? Intestino en forma de manzana, de cáscara de manzana, ¿no? Justamente, porque justamente en lugar de hacer una forma longitudinal, digamos, hasta cierto punto lo hace de forma circular, pero lo hace justamente con una espiral, digamos, hasta cierto punto,
y no es lo más adecuado. Incluso en ese tipo de pacientes, en algunos casos, parte de esa mucosa intestinal llega a ser muy de esa, sí, esa capa muscular serosa, llega a ser muy delgada y en algún momento pueden llegar a pues no tener esa misma absorción de esos nutrimentos. Quiere decir que es muy disfuncional, no tiene el mal pronóstico en algunos casos. Ajá. Entonces realmente este tipo de pacientes es lo más común y generalmente pues es en las primeras etapas de la vida. Y no se comentaron. Ok, muy bien, maltodextrinas. Va a depender mucho, Oli, del tipo. Ahorita vamos a ir viendo cuál es la resección que hay a nivel intestinal. Porque no es lo mismo una resección, en este caso Lilion, pues ya es una porción distal del intestino y hay una mejor asimilación de los nutrimentos. Pero digamos en una yeyunostomía o una resección muy proximal al ángulo de 3, que es justamente la unión del duodeno con el yeyuno, ahí va de pronto meter maltodextrinas, aumenta más ese gasto por esa ileostomía. Sí, va a ser muy ruta de atención de la nutrición para profesionales. Oh, ¿cómo puedo hacer un video? Pues platícales. ¿Qué es importante para ti en el paciente de nutrición? Yo creo que para mí, Dayana es como que, bueno, para mí lo básico casi en todas las patologías es importante el proceso de atención nutricia. ¿Qué es importante ir viendo en cada uno de los... gracias, sí. De la consumos de Querétaro. Pues la hilostomía. Mira, Lee, yo solamente los veo ahorita por en línea. Ahorita no quiero consultorios, la verdad. Sí, terminé un poquito agotada, entonces he tratado esa parte. Pero si quieres te puedo compartir los datos de otras compañeras que también son nutriólogas pediátricas y pues adelante, ¿no? Que te puedan apoyar en esa parte. Uh-huh. Sí, con todo gusto. Mándame un mensajito y te comparto sus datos. Ellas sí están en presencial y yo creo que para ellos sí necesitarás ver a alguien que le dé seguimiento a ese pequeñito que tienes tú. Gracias. Ahí en abril y todo, ok. Son de Querétaro, ok. Sí, entonces vamos a ir viendo para conocer el tema, ¿sale? Entonces sí es importante y sí, no en todos, ahorita si te quedas a escuchar la plática, es un reto este tipo de pacientes porque hay unos, va a depender mucho, no es lo mismo una resección intestinal en un niño con desnutrición grave, es decir, que tiene un bajo peso, una baja talla, a aquel niño que se encuentra normal. El que se encuentra normal, pues tiene un mejor pronóstico porque a final de cuentas hay veces por el periodo de ayuno, que incluso tenemos en este caso la nutrición parenteral, pero va a depender mucho de que ojalá que vaya a la mejoría, pero en algunos casos puede ser que se complique. Por ejemplo, en alguno de este paciente que ya iba de salida pues que estaba funcional, hubo estimulación de la vía enteral, pues obviamente con fórmulas infantiles o leche materna, dependiendo el caso. Ese paciente después se complicó con bridas intestinales y así como que o sea, iba tan bien y se volvió a complicar y otra vez nos retrocedió. Y también pensar que este tipo de pacientes por la afectación a nivel intestinal, recuerden que una indicación de no utilizar la vía enteral es justamente que no esté funcionando y por lo tanto se utiliza nutrición parenteral y también la nutrición parenteral, a largo plazo una de las complicaciones son la parte de la colestasis, les da un síndrome colestásico por justamente ¿cómo les diré? Ese flujo continuo de glucosa por la nutrición parenteral es como en el niño obeso, todo el tiempo le estamos dando azúcar, azúcar, y ese exceso de azúcar se acumula en el hígado a través de grasa, y eso pues a la larga pues hace una esteatosis. En el adulto se llama esteatosis hepática, pero en el niño se llama síndrome colestásico, que vendría siendo lo mismo, ese acúmulo de grasa que a final de cuentas se puede evolucionar a una fibrosis y posteriormente a una cirrosis, ¿no? Esas afectaciones a nivel del hígado. Entonces sí es importante, lo que yo quiero es que esa grasa que yo estoy metiendo, o sea, ese azúcar que meto al hígado, pero que es muy constante, no doy oportunidad de que se utilice como forma de energía, sino que se sigue acumulando. Y de tal forma, al yo sugerir la nutrición parenteral ciclada, que es una forma de poner suspender la administración de la vía parenteral,
para que esas reservas que hay ahí de grasa se transformen en glucosa y yo pueda sacarlas de ahí del hígado, porque ahí dentro es donde me van a causar más ese lodo biliar y justamente esa fibrosis hepática. Entonces sí es importante en este tipo de pacientes ir valorando, o sea, en medida de lo posible, iniciar ya la estimulación enteral que tolere un buen volumen para poder retirar totalmente la nutrición parenteral y no llevarlo a esa afectación de síndrome colestásico, que es una de las consecuencias. Ajá. Ahora, va a depender mucho de la situación en la cual se desenvuelva este paciente y de acuerdo al cuadro clínico que tenga, cuáles son esas complicaciones con las que nació. Puede ser que en algunos casos al momento también puede llegar a tener alguna situación, alguna perforación intestinal. No recuerdo, uno de los niños se llegó a perforar el intestino y eso pues conlleva nuevamente pues esa resección de ese intestino y volverlo a unir, y hay que ver, ahorita vamos a ir viendo parte de las funciones de ese intestino que es muy vital y que tenemos que tomar en cuenta para ir valorando si el apoyo nutricional que estamos manejando es el adecuado, ¿sale? Ahorita no me adelanto porque vamos a ir viendo parte por parte, ¿sí? Pero es importante que conozcamos cuál es ese antecedente con el que favorece ese cuadro que conlleva un intestino corto. Puede ser desde una gastrosquisis, bueno, una gastrosquisis no es tan común, pero sí quizás algunas bridas intestinales que conlleva algún esquema intestinal y por lo tanto una resección del intestino. Y también quizás a lo mejor una atresia intestinal que puede conllevar o una enterocolitis. Son como de las causas que pueden conllevar a un intestino corto. Este cuadrito me parece muy básico, tú lo puedes encontrar en cualquier libro o incluso tenerlo muy presente en tu formulario porque es algo muy básico con lo cual vamos a nosotros a necesitar para poder dar ese tratamiento o indicar ese apoyo nutricional de acuerdo a esas características que tiene ese intestino. Es importante que sepamos qué tipo de nutrimentos se va a absorber, a qué nivel de cada, a qué nivel de la porción del intestino. ¿Sí? Vamos a ir viendo, por ejemplo, en el estómago tenemos toda la parte de drenaje de los jugos gástricos, ¿no? Para empezar a digerir previamente algunas proteínas. Ajá. Y posteriormente, y aquí nos menciona algo de absorción de agua, alcohol y probablemente glucosa, pero es muy poca, ¿no? Después viene la parte del duodeno. En el duodeno ya es toda la emulsión, bueno, se drena todo lo que son el jugo pancreático, la bilis, y es justamente lo que hace la digestión de las grasas, parte de las proteínas y los hidratos de carbono, ¿no? Posteriormente viene la parte del yeyuno. ¿Cuál es el primer nutrimento que se absorbe? Prácticamente viene siendo el calcio, hierro y el magnesio. Se absorben a nivel casi en la porción distal la porción final del duodeno y la inicial del yeyuno, más o menos a ese nivel. Hay otro mucho más específico por ahí que encontraba, pero ese también está práctico. Ajá. Y a nivel de yeyuno, aquí te dice, yeyuno se absorben primero hidratos de carbono. Por ejemplo, mencionaba Lee, en el caso de ella, una resección a nivel del ilion, en el ilion, bueno, déjenme terminar y ahorita explicamos el del ilion. Yeyuno absorbe carbohidratos, vitaminas hidrosolubles y primero se absorben los hidratos de carbono. Posteriormente se absorben los aminoácidos, las proteínas y en el nivel del yeyuno. Y en la porción del ilion se absorben prácticamente las grasas. En el ilion son las vitaminas liposolubles, las sales biliares y las grasas, y también el factor intrínseco que permite la asimilación de la vitamina B12. Entonces, si tenemos una resección intestinal, va a depender cuánto tenemos reseccionado del ilion, pues quizás en un momento puede ser que estos pacientes pueden llegar a desarrollar algunas anemias megaloblásticas porque van a necesitar ese factor intrínseco para poder absorber la vitamina B12. Al fin, el factor intrínseco se sintetiza en el nivel del estómago. Ay, ya no me acuerdo. Déjenme lo anotar aquí. Por ahí tiene que ver, se absorbe la vitamina B12. Déjenme checarlo, porque sí ya me puso en duda. Voy a checar eso de la vitamina B12. Bueno, tenemos entonces la parte del yeyuno, tenemos carbohidratos, proteínas y en el ilion vienen siendo las grasas. Me dice Lee, bueno, a mi niña que le hicieron una ileostomía le pusieron maltodextrinas. Maltodextrinas es un tipo de azúcar como, digamos, un poquito digerible, digamos,
para aumentar la cantidad de kilocalorías en la alimentación, ¿sí? Generalmente lo utilizamos cuando usamos fórmulas infantiles o incluso puede usarse con leche materna. Pero aquí algo muy importante, mira, porque si yo se lo pongo en una yeyunostomía, es donde se van a absorber los carbohidratos, pero este tipo de, si hay esa resección a nivel de este yeyuno, esos carbohidratos no se van a asimilar, no se van a absorber de forma adecuada y quizás me van a jalar más agua a la luz intestinal. Ahora, algo muy importante, antes de seguir, cuando el yeyuno no se encuentra en la porción adecuada, el ilion puede tomar las funciones del yeyuno. Uh-huh. Pero cuando el ilion no está, el yeyuno no toma las funciones del ilion. ¿Qué quiere decir? Que es más importante el ilion que el yeyuno. Porque si el ilion no está, pues ya se perdió prácticamente, no hay forma. Y si te das cuenta, en el ilion se van a absorber mucho de las grasas y vitaminas liposolubles y la vitamina B12. Y a lo que voy va a depender mucho de cuál es la resección que tú tengas en este momento. Por eso cuando revises el expediente vas a tener que identificar cuál es la nota del cirujano, cuál fue la porción que se le reseccionó y cuántos centímetros se reseccionaron y cuánto nos queda disponible, ¿sí? Porque en base a eso vamos a tener que visualizar qué tipo de nutrimentos van a estar implicados en esta asimilación, en esta adecuada absorción de los nutrimentos. Ahora, cuando tú te forma el kilo, que es la parte de la emulsión ya la digerida de los alimentos, van a ir a la parte del intestino y obviamente de inicio este quimo va a ser muy líquido, muy líquido, sí, pues es muy líquido, ¿no? Conforme va avanzando la parte del intestino, se van absorbiendo los nutrimentos y justamente a la parte del colon se absorbe la parte de agua y electrolitos y es justamente ya se queda la parte, digamos, sólida, residual de los alimentos y es como se forman las heces, acompañados de la fibra que ingerimos a través de los alimentos. Uh-huh. En un paciente que tiene una colostomía es mucho más factible, o sea, no tiene tanta afectación a nivel intestinal en cuanto a la absorción, porque justamente en el colon ya nada más se absorben lo que son algunos electrolitos y agua, que eso se pueden estar reponiendo. Pero a nivel del intestino delgado, ahí sí tiene vital importancia toda esta parte del intestino, porque vamos a tener que identificar cuál es la porción que no tenemos disponible y qué tipo de nutrimentos se van a ver afectados en esa absorción. Es ahí donde vamos a tener que tomarlo a consideración. Entonces teníamos aquí, si por ejemplo yo tengo un yeyuno, una yeyunostomía y le meto muchos azúcares, que de pronto nos ocurre, pues dale un jugo o dale gelatina, ¿no? Para iniciar estimulación con líquidos claros, ¿no? Si es un bebé, pues a veces decimos, le vamos a dar la leche materna. Híjole, ahí tendríamos que valorar, porque tenemos que considerar, ahí sí en estos casos, individualizar muchísimo, porque va a depender mucho del tiempo de ayuno que lleva el paciente, que recordemos que esta síntesis de lactasa pues probablemente va a estar disminuida. También considerar la parte del estado de nutrición, si es un niño con desnutrición grave, ya habíamos hablado en otros live, que la primera enzima que se barre de las vellosidades intestinales es la lactasa. Entonces, si tú tienes que valorar mucho cuántos días lleva de ayuno, cuántos días lleva de nutrición parenteral. Hay niños que de pronto llevan ya un mes con pura nutrición parenteral porque este gasto por el estómago, cuando se han iniciado esa estimulación enteral, es muy alto. Entonces prefieren nuevamente dejarlo en ayuno hasta que vaya disminuyendo. O pues puede ser entre otras causas, ¿no? Básicamente ya el cirujano cuando entró a hacer la cirugía dijo, no, pues esta parte del intestino está muy despulida, que dicen ellos está muy lesionada y generalmente dejan estomas hacia la cavidad, digamos, hacia afuera, o sea, fuera del estómago, digamos, hasta cierto punto, sobre la pared abdominal, digamos, así justo. Estos estomas salen a la pared abdominal y son visibles, pero dicen, es que están muy despulidos porque si yo los vuelvo a unir es muy probable que se forme una fístula. Al momento de unir, pero no cicatriza de forma adecuada, se puede llegar a abrir y formar una fístula. Una fístula es una comunicación
digamos, incorrecta de órganos o de sistemas, ¿no? En este caso, dos porciones del intestino que no se unieron de forma adecuada se abre y por ahí se van a estar fugando parte de esos líquidos intestinales hacia el peritoneo y poder llegar a ser una peritonitis, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, sí es importante leer bien esa nota clínica, de esa nota quirúrgica, cómo se encuentra, y si llega a haber alguna duda, dirigirte con el cirujano que te explique, no me queda muy claro cuál fue la resección intestinal, me explica un poquito para yo en base a eso saber qué tipo de alimentos voy a indicar para que haya buena asimilación de esos nutrimentos. Entonces, justamente si yo tengo a nivel del yeyuno que se absorben todos los hidratos de carbono, si mi yeyuno está intacto, es muy probable que te vaya a aceptar muy bien los azúcares. Pero si hay una resección muy, ahora sí que muy proximal, muy probablemente si tú metes azúcar no te va a fugar mucho líquido por esa yeyunostomía. El que tú pierdas mucha cantidad de líquidos también va a llevar a una deshidratación del paciente y un desequilibrio de electrolitos, porque no solamente se pierde agua, también se pierden electrolitos, sodio, potasio, cloro, no sé, y es lo que ellos van a tener que estar reponiendo el médico para estar cubriendo esas demandas, esas pérdidas y no llevarlo a esa deshidratación, ya eso les toca a ellos, ¿no? Pero para ti sí te va a indicar que si está muy elevado esa cantidad de líquidos, ahorita vamos a ver cuánto es lo permitido de esa pérdida de líquidos para conocer si realmente está teniendo buena tolerancia a esa estimulación enteral. Si cuando tú inicias los líquidos enterales, me acuerdo de una paciente, ¿no? Que de pronto, no sé, te digo, por toma le pasaba yo 3 onzas de formulita y eran las mismas 3 onzas que me salían. Entonces, ¿qué me está diciendo por el estómago? Ajá. ¿Qué me está diciendo esto? Que justamente no está absorbiendo de forma adecuada esos nutrimentos, porque justamente así como entra, salía, ¿no? Ahí tienes que visualizar muy importante cuál es la situación clínica del paciente, ¿no? Y en ese tipo de situaciones, cuando es muy alta la pérdida de esos líquidos y electrolitos, también se van proteínas. Incluso esta misma paciente de pronto yo la tenía, no sé, por un ejemplo, una lactante de 7 meses y yo la tenía con 3 gramos de proteína y no me subía de peso. Dije, ¿por qué no sube de peso si tengo buen aporte de proteína? Sí, pero no había considerado las pérdidas que tenía por el estómago. Pues ahí tenemos que lo aumenté hasta 3.5 y ahí fue donde empezó a ganar peso. Entonces sí es importante que visualices. Sí es mucha la información de esta parte porque de pronto no es algo que vemos frecuentemente. Me acuerdo la primera vez yo no evaluaba todo esto, yo nada más dije le voy a dar esto por, pues a ver si come, ¿no? Me acuerdo de mi paciente, no sé, era un niño con una ileostomía y de 8 años más o menos, con desnutrición marasmática, y yo lo que hice en ese momento, voy a fraccionar la dieta y le voy a dar alimentos con un poquito más de grasa, fíjate nada más, yo así le decía con grasa, no consideraba triglicéridos de cadena media en ese momento, simplemente más grasa y quizás un poco más de azúcar y no sé, pan tostado, y así me imaginaba, ¿no? Entonces yo le daba 5 porciones al día para que subiera de peso y eso, pero pues no, teníamos que ver más qué tipo de alimentos eran, tenías que considerar quizás hasta alguna fórmula semi-elemental, alguna proteína ya digerible, digamos, para que se pueda absorber de forma adecuada. Ahí sí tienes que valorar o incluso considerar, va a depender mucho el caso y la edad del paciente, alguna sonda de alimentación para en lugar de pasar la alimentación en bolos, pasarla en infusión continua, gotita a gotita, para que se pueda absorber mejor esos nutrimentos, porque recuerda que nada más tenemos 60 centímetros, es muy poquita esa longitud y ese contacto de esos alimentos con la superficie de absorción. Entonces, si yo le pongo gotita a gotita en esos 60 centímetros, es más factible que los pueda asimilar a pasarle de sopetón los 200 mililitros. Eso no me va a ayudar mucho a esa retención de esos nutrimentos y que puedan absorber de forma adecuada, ¿sí? Entonces sí es importante que visualizamos, me gusta mucho justamente por todo eso, porque tienes que visualizar mucho cómo está la situación aquí no hay problemas a nivel de ingestión, porque no tiene problemas para comer, no tiene problemas en cuanto a la digestión, dependiendo de dónde sea la resección, porque donde se digiere parte de los nutrimentos es en estómago y tenemos en la parte del duodeno. Si está el duodeno íntegro, quiere decir que no tienes tantos problemas de digestión.
Aquí el problema va a ser la absorción, porque la absorción, la superficie de absorción va a estar limitada. El metabolismo tampoco está afectado porque obviamente son a nivel enzimático, se está aprovechando de manera adecuada y si se elimina de forma correcta, ahí tampoco no hay problema. Entonces, si te das cuenta, tienes que identificar dónde está la situación, esa alteración de la nutrición. Entonces, si estamos viendo aquí, vendría siendo a nivel de esa absorción de esos nutrimentos que tú vas a administrar. Si es por nutrición parenteral no tienes tanto problema, porque obviamente esos van a nivel celular, endotelial, van a las células, etcétera, ¿no? Pero cuando tenemos una alimentación enteral va a ser a nivel intestinal y ahí sí la absorción va a estar afectada. Entonces ahí vamos a ver. Ahora, ahora también tienes que ver cuánto tienes disponible de jejun, porque posteriormente que se absorben los hidratos de carbono se van a absorber las proteínas. Y si también recuerda, o sea, si este paciente estuviera con solamente un intestino corto y está bien nutrido, dices, no, pues probablemente no te afecte tanto esta absorción. Pero la mayoría, no en todos, pero en algunos casos, este tipo de pacientes también puede llegar a tener una desnutrición. Ah, en el infantil de México, Solecito, no sé quién sea, ok. Ajá. Y justamente, ahí está, se me fue. ¿Qué estaba diciendo? Hola, Patilu. Hasta se me fue, ya me distraje aquí con la desnutrición. Sí, ya me acordé. Tenemos un paciente con desnutrición. Tiene el intestino corto y está normal, pues probablemente su pronóstico sea muy bueno, porque a final de cuentas tú puedes meter la nutrición parenteral y ciertas reservas corporales tiene para hacer frente a ese proceso de regeneración de nuevos tejidos, buena cicatrización. Y sería lo más adecuado, que se cicatrice de forma adecuada, que pueda hacer funcionar nuevamente ese intestino para que pueda asimilar todos esos nutrimentos que yo voy a estar dando. Ajá. Pero aunado a esto, la mayoría de estos pacientes en algunos casos llegan a cursar con desnutrición y a veces en algunos casos nos llegan al puede ser que sí o que no, una desnutrición grave tipo marasmática. Y ahí, aunado a este cuadro clínico del síndrome de intestino corto, vas a unirle la desnutrición. Y entonces todas estas síntesis de enzimas que hay en el cuerpo, aquí están, en un niño normal van a estar normalitas, ¿sí? Pero en un niño con desnutrición van a estar disminuidas. Entonces, aparte de que no se van a, aquí sí ya vas a tener problemas de digestión. ¿Por qué? Porque entonces la digestión de todos esos jugos pancreáticos va a estar disminuida para que estos alimentos que tú vayas a dar se puedan digerir de forma adecuada para posteriormente absorberse, ¿sale? Entonces tienes que identificar también ese cuadro clínico, ya habíamos hablado que todo el tiempo es el proceso de atención nutricia, evaluar cómo se encuentra dentro de la parte antropométrica, bioquímicos, clínicos y dietéticos, porque todo esto te va a influir aquí. Tienes que tomarlo en cuenta para ver, bueno, a ver, qué tipo de alimentos voy a considerar de acuerdo a todo este cuadro, esta evaluación general de este proceso de atención nutricia, para que haya una buena asimilación de estos nutrimentos, ¿sale? Entonces aquí lo voy a valorar. Entonces ya te tengo aquí la parte de yeyuno, absorbe primero glucosa, no des tantos azúcares, porque justamente esos azúcares van a jalar más el agua, porque obviamente un azúcar es más osmolar y necesita agua para poderse diluir, pero también va a jalar más esa agua hacia la luz intestinal y justamente va a aumentar ese gasto por tu estómago. Ahí considéralo, ya nada más, híjole, pues valorar, realmente no ponemos nosotros tantos azúcares, ahí quizás damos quizás una, no sé, un té o alguna agüita de arroz que sea un poquito más astringente dependiendo del caso, va a depender mucho de la edad del niño, o sea, si es, sí, dependiendo de la edad, porque incluso ahorita se me vino a la mente si es un lactante, hasta qué punto te puede asimilar la lactosa, puede ser igual y sí, si no está tan desnutrido te pueda digerir bien la lactosa que está presente en la leche materna. Pero si no, vas a tener que ajustar el tipo de alimentación para que pueda haber una mejor absorción de esos nutrimentos y que le ayude a que gane peso, siga creciendo y siga desarrollándose, porque si no se desnutre, va a tardar más tiempo en el hospital, se va a infectar, se va a desnutrir
y su estancia hospitalaria se va a prolongar. Entonces no es algo tan bueno que esté ahí, sino nuestra finalidad es que tolere la alimentación, que la podamos progresar, que cubra ya la cantidad de kilocalorías por esta alimentación para que se pueda ir a casa y que no esté en el hospital. Recuerdo ahorita un pacientito que tuvimos hace algunos años, que ese sí de los que me ha sorprendido. Fíjense nada más, él solamente tenía el duodeno, pero el intestino delgado solamente tenía, ¿qué te gusta? 10 centímetros. Si tenía solamente 10 centímetros de intestino delgado, que es la parte del yeyuno y del ilion, ¿cómo lo alimentaríamos? Toda la parte del colon estaba bien. ¿Cómo lo vamos a alimentar? NPTs pediátricas, sí. Ahí en mi perfil Nutripati, ahí tengo un link de cómo realizar el cálculo. Ya me voy a la parte práctica de cómo calcular la nutrición parenteral, así muy específico. Sí. Sí, ya la parte teórica yo creo que te la puedes leer en cualquier información, pero la parte práctica no la encuentras en ningún lado. Yo no encontré un lugar que me diga paso por paso qué voy a hacer, no me lo dice. Sí, entonces ahí yo hice una clasecita y ahí está para que tú la repases las veces que tú quieras hasta que te queda claro. Y es muy específica cómo empezar y en base a qué. Y ahí te doy un ejemplo muy desglosado de cómo hacerlo en un paciente. ¿Sale? Si quieres revisarlo, ahí está. Y entonces, ¿qué le vamos a hacer? Si solamente tenemos 10 centímetros de yeyuno. Imagínense nada más, 5 centímetros. Recuerda aquella vez que te decían la parte de los médicos, pues dale papillas, ¿no? Ese era un niño menor de un año. Dale comida, pues sí, pero ¿de qué sirve darle comida si no lo está absorbiendo? No lo va a absorber incluso. Y el que yo esté dando ese tipo de alimentos que a final de cuentas tienen azúcar, pues también voy a jalar más agua, voy a perder más agua por ese estómago y lo puedo llegar a deshidratar. No tiene como una finalidad. Entonces sí es importante que lo individualices. Y ese tipo de paciente, pues obviamente se quedó con nutrición parenteral, no azúcar justamente, pero pues ahora sí que ni la comida pues era más un efecto placebo, porque en realidad pues lo ingería, lo digería, pero no lo podía absorber. Qué interesante. Ahí fue cuando identifiqué, dije, ay, qué interesante, o sea, no, tengo que ver cuál es el proceso que está afectado. Ahorita vamos a ver las cuantificaciones. ¿Cuánto vamos a cuantificar? Usando fórmulas, pero aún así, fíjate, solamente tienes de este yeyuno, tienes 10 centímetros. Y ahorita vamos a ver, por aquí tiene una, déjame adelanto, ¿Y cómo se resolvió el caso? Con pura nutrición parenteral. Pero obviamente aquí lo que decía el médico, ellos lo que esperaban, como nada teníamos 10 centímetros de yeyuno, esperaban, nuestro pronóstico es que en un momento conforme él vaya creciendo, probablemente creciera un poquito más ese intestino para poder asegurar una mayor superficie de absorción, pero realmente no es algo que sea tan factible. La otra podría haber sido algún trasplante de intestino que hasta ahora pues no se hacen aquí en México, yo no conozco que los hagan, y pues realmente el paciente falleció por otras circunstancias, o sea, realmente lo llegamos a mantener buen peso, buena talla, etcétera, pero pues, su pronóstico de vida no era bueno. La otra era una nutrición parenteral domiciliaria, que se fuera a casa, pero realmente pues tampoco no, quizás el sistema todavía tenemos de salud no nos cubre mucho ese tipo de pacientes en esas condiciones, y pues realmente esa nutrición parenteral iba a ser de por vida, porque justamente sin un intestino que pueda absorber los alimentos que estoy ingiriendo, ¿cómo los voy a administrar? ¿Sí? Es decir, estuvo bueno, muy interesante, porque de pronto pues discutíamos esas cosas y pues no teníamos cómo podía absorber, no había forma. Ay, dice que dice la ciega, dice esta. ¿Qué me dice ahí? Gem. Ahí está, mira, Jen. Ay, mira, sí se pudo hacer. Uh-huh. Dice, ¿de qué falleció? No me acuerdo si fue alguna infección de neumonía o otra circunstancia muy ajena a lo que era el intestino corto ni a la parte de nutrición parenteral, porque justamente este niño lo teníamos con nutrición parenteral ciclada. Ciclada quiere decir que por un
tenía como una ventana de una hora. En una hora no se pasa nutrición parenteral con la finalidad de que esos nutrimentos que están en el hígado, o sea, toda la parte de grasa se utilice como fuente de energía y no se esté acumulando. Y eso realmente no tenía daño hepático a final de cuentas con esa nutrición parenteral ciclada. Uh-huh. Y no, realmente, pero realmente el pronóstico de vida no era el mejor porque pues básicamente de qué forma le poníamos un intestino que absorbiera. Y aparte el intestino tiene muchas inervaciones a nivel pues, neurológico, toda la parte de toda esta del, ay no me acuerdo cómo se llama, pero al final todo lo que inerva y lo que favorece la peristalsis y todo, dijo, wow, es un órgano muy importante. Uh-huh. ¿Sí? Entonces sí es importante que consideremos esa parte, ¿no? Y aquí después de esta parte de los aminoácidos también. Entonces si en esta parte de esa resección tienes a nivel del yeyuno, probablemente también se te vayan a perder muchas proteínas. En algunos casos, por ejemplo, se hacen ¿cómo se llaman? Puenteos, así les dicen. Cuando hay una ileostomía, digamos, a nivel del yeyuno, que se pierde mucha cantidad de líquidos, lo que hacen es recolectar ese líquido de ese primer estoma y lo pasan en el segundo estoma. Hay un estoma proximal y uno distal, entonces por el proximal recolectan y lo vuelven a pasar por el distal para que no se pierdan tanta esa cantidad de proteínas y de electrolitos que van ahí justamente. Pero ya eso ya lo indica el médico. Nosotros nos encargamos de ir valorando la parte pues ahora sí que de la recuperación nutricional en base al abordaje que se está haciendo con esta parte médica. Porque yo en base a lo que tú le estás haciendo, yo también tengo que tomar mis consideraciones que tengo que tomar en cuenta de acuerdo a ese pronóstico. Y es ahí ese ejemplo donde yo les decía que ese pronóstico es tú preguntar, porque si tenemos solamente 10 centímetros de intestino, o sea, dices tú, ¿y ahora qué voy a hacer con estos? ¿Cómo lo voy a nutrir? Sí, le doy nutrición parenteral, pero la enteral, ¿cómo la voy a alcanzar? Pues no es posible, tan factible, ¿no? Y por eso es en ese conjunto, en ese dilema del equipo médico, hay que hacer ese tipo de cuestionamientos, porque ahí tú te si mi pronóstico de vida es que va a tener por mucho tiempo la nutrición parenteral y mientras esté aquí en el hospital, ese paciente duró como un año, un año en el hospital. Fue el que más dura, no, sí hay otro que duró más, hay como 6 años, lleva otro por ahí. Sí, pero es el que al menos cuando yo estuve, ahí duró un año, estaba con un año con nosotros, duró, y pues ahí es donde tú visualizas, o sea, este paciente se me va a durar mucho tiempo aquí y va a estar con nutrición parenteral. ¿Qué tengo que hacer? Ciclar la nutrición parenteral para poder evitar el daño hepático. Y ahí sí no me espero hasta que tú visualizas esto a largo plazo y dices, ¿cuál es mi intervención aquí? Si lo tengo con nutrición parenteral y esta es por mucho tiempo, ciclar la nutrición parenteral para evitar el daño hepático. Toda la parte de la cirugía, toda la situación, esto ya ya es otro, de la parte del cirujano. Esto yo no sé qué lo van a hacer ahí, yo nada más necesito que me digas cuál va a ser tu intervención y qué afectaciones va a tener con respecto a cómo alimentarlo. Y eso ya me corresponde a mí porque en base a eso yo voy a evaluar qué tipo de alimento va a ser el más adecuado. Pero la resección y todos esos chunches de la cirugía, ese es del equipo médico, no me toca a mí. Como ¿qué es eso? Como la cola, no entiendo. Cómo la cicla. Uy, ese es un ejercicio muy bueno para ciclar la nutrición parenteral. Vemos si más adelante por ahí le subo alguno. Pero la ciclada es muy interesante. Primero, sí debes cubrir ciertos requisitos, debe tener esa nutrición parenteral. Primero, con la nutrición parenteral que tienes indicada, que estás trabajando, debe estar ganando peso. El paciente no debe de estar infectado y no debe haber desequilibrio de electrolitos. Si tú cubres estos 3 puntos, la puedes ciclar. Si no los cubres, no lo puedes ciclar. ¿Por qué? Porque justamente si tú al momento no lo cubres el 100%, cuando las cicladas se hacen como disminuciones del aporte de glucosa, va a llegar un momento que quizás tus descensos van a ser muy mínimos, que una de las cosas puede ser que este niño llegue a una hipoglucemia. Y aparte, si está desnutrido grave y no lo tienes con esa ganancia sostenida de peso,
va a ser una hipoglucemia, y una hipoglucemia, recordemos que el primer sustrato que utiliza el cerebro es el azúcar, y si tú no le das el azúcar va a convulsionar y va a causar un daño a nivel neuronal, neurológico. ¿Sí? Entonces, no es así como que haya convulsionó y que no pasó nada. Sí pasó, causó que algunas neuronas murieran en ese momento porque no hubo ese sustrato de glucosa. Uh-huh. Y aparte el proceso infeccioso, recordemos que es una fase crítica, es como si estuviera en una fase F del paciente crítico, donde justamente puede haber una resistencia a la insulina, hay liberación de interleucinas, factor de necrosis tumoral, que probablemente a mí me afecta en los descensos que pueda yo hacer de la glucosa, y también sea más factible que ocasione una hipoglucemia. Y finalmente el desequilibrio de electrolitos, pues también tienes que estar, bueno, a final de cuentas eso sí lo ajustas con respecto a la NPT, pero es algo que también debes de considerar. Uh-huh. Si todo eso se los cubre, pues ya se hace. Uh-huh. Y si no, pues esperarte hasta que mejore esas condiciones para poderlos cubrir al 100%. Uh-huh. Y ya en otro voy a ver si por ahí te lo explico para que lo puedas hacer. Uh-huh. Y entonces ya tenemos la parte de aminoácidos, ¿sí? Ya va a depender mucho, no es lo mismo, decíamos, en un niño normal a un niño con desnutrición grave, donde esta afectación de estos nutrimentos va a estar afectada, no se van a absorber de manera adecuada por esa disminución, ahí sí, de estos jugos pancreáticos, de esta producción enzimática para poder digerir estos alimentos. Ahí quizás vas a tener que, dependiendo de la edad, quizás algunos alimentos de fácil digestión o algunas fórmulas ya hidrolizadas, ¿no? Extensamente hidrolizadas, o quizás en algunas situaciones algunos a base de aminoácidos, aunque una fórmula mientras más hidrolizada está, es más osmolar, y incluso aquí quizás esa fórmula que es más osmolar te va a jalar más agua también y vas a perder mucha cantidad de líquidos, puedes llevarlo a una deshidratación a este paciente. Entonces ahí vas a valorar mucho. Entonces yo creo que de inicio, no, pues ya no te puedo decir ni cuál, porque va a ser mucho del cuadro clínico del paciente. Este niño, por ejemplo, que tenemos ahora, pues mira, está con buen peso, no ha perdido peso, más o menos se ha mantenido, está con nutrición parenteral y ha estado ganando peso, pero ya se inició pues de forma paulatina la alimentación enteral. Hubo uno, por ejemplo, del anterior que estuvo con gastrosquisis, de alguien de primer semestre de nutrición. Consejos, híjole, eso de consejos está muy intenso. Ay, no, es que realmente yo te puedo decir algo, no tanto un consejo, sino más bien algo que yo aprendí después de que salí. O sea, realmente cuando uno está en la escuela no comprendes muchas cosas de la práctica porque no las has vivido. Y algo que yo de pronto cuando ya salí de la carrera, a mí una de las enfermedades que se me hacen muy interesantes, digo, wow, qué impresionante, es las de errores innatos del metabolismo. Yo dije, wow, o sea, ahí es bioquímica pura. Pero cómo esa bioquímica, si tú la comprendes de forma adecuada y junto con esas clases de anatomía y fisiopatología, se unen para que tú puedas visualizar qué es lo que le está pasando al paciente. Y tú dices, híjole, no me acuerdo tanto de esas clases de bioquímica, ¿no? Para poder entender cuál es la afectación de que este sustrato se acumule y cuál va a ser la manifestación clínica de ese sustrato en el cuerpo. Uh-huh. Híjole, algún tema de la tesis dice aquí. Pues yo a mí se me ocurren unos que tengo proyectillos por ahí, nos ha gustado hacer como que la ganancia de peso en niños a un volumen de 180 mililitros por kilo, cuál sería la ganancia por día en ese tipo de pacientes. Se me hace muy bonito. Y quizás, no sé, en cuanto a obesidad, en cuanto a los niños, algo también que no sé si se estudia mucho, desconozco, pero ¿cuáles son las causas principales de por qué no se siguen un plan de alimentación en pacientes con obesidad? Eso me parece muy interesante. No me he metido más allá, pero me gustaría saber cuál es lo más frecuente que hay en esos pacientes para que no sigan la dieta. No lo sé, algo de ahí se me ocurre. Y si alguien puede hacer eso, digo, muy interesante.
y que lo comparta, porque por lo menos ahí identificar y cuáles son las causas para ver ahora qué solución le doy a esos problemas. Podría ser, no sé, ahí. ¿De qué país de México, Gise? Estamos en México. Y de primer semestre, pues, poner atención y disfruta lo que te guste lo que estás estudiando. Y sí, y ya conforme en la práctica, todo eso que quizás ahorita no le encuentras mucho sentido, cuando veas a tu paciente, todo es, o sea, yo cuando veo a un paciente tomo clase, es como si tuviera una mezcla enfrente de mí de las clases de bioquímica, las de dietoterapia, las de cálculo, las de clínica, las de evaluación del estado de nutrición, las de anatomía, las de fisiopatología, todas esas como que las conjunto para poder visualizar al paciente y saber qué es lo que está pasando en este momento. Así más o menos, ¿sale? Y entonces aquí en la parte del hilo se van a absorber las grasas y la parte de la vitamina B12. O sea, hay que estar vigilando como que no nos vaya a hacer una anemia megaloblástica, justamente. Y también me parece que aquí las sales biliares, considerarlo, va a depender mucho del cuadro clínico. Cuando se pierden muchas, si tenemos un niño con una ileostomía, va a depender mucho cómo va evolucionando. Se pierden estas sales biliares y acuérdate que esas sales biliares, hay veces el mismo hígado no alcanza a compensar tanto esas pérdidas, que lo que hace es que obviamente ya no se sintetiza suficiente cantidad de sales biliares y probablemente puedes llegar a tener una disminución de sales biliares que va a afectar ahora sí la digestión de las grasas de triglicéridos de cadena larga, de tal forma que entonces esos de cadena larga no se van a absorber de forma adecuada, y esos de cadena larga tienen ácidos grasos esenciales. Entonces ahí vamos a tener que tomar a consideración, pues quizás hasta dar un poquito más de aporte, pero también podemos complementar con triglicéridos de cadena media que no necesitan de sales biliares. Si te das cuenta, aquí cuando yo te platico, te estoy hablando tanto de bioquímica, las clases de fisio, las clases de cálculo, porque ahorita vamos de dietoterapia, por ahí qué tipo de alimentos vamos a dar. Todo eso te lo voy a poder, lo estamos ocupando aquí, porque ahorita no estamos viendo la parte teórica, pero yo cuando llevo todo esto a calcular, ya sea la nutrición parenteral, ya sea la dieta sólida o la fórmula o leche materna o la fórmula infantil, voy a ocupar todas esas herramientas para ahora saber qué cantidad de proteínas, lípidos, hidratos de carbono, líquidos voy a dar en esa alimentación, y todo eso lo voy a unir aquí. Por eso te digo que es un todo, y es como, yo al momento cuando veo a un paciente es como si tuviera acá arriba una mezcladora y digo, de aquí me sirve esto, de aquí esto. No, ten paciencia, la práctica te va a hacer aprenderlo, o sea, y no me aprendo muchas cosas de memoria, si te das cuenta, luego se me olvida. Yo lo que busco es comprender qué es lo que está pasando, qué pasa en condiciones de salud sano, de un niño sano, y ahora qué alteraciones va a afectar cuando esté alterado o falte esa parte en su cuerpo, de qué forma va a afectarlo. Ahí es ahora donde me voy en otro sentido. Y ahora en este mismo también aquí voy a aprovechar porque me parece muy buena la imagen para poderlo visualizar. En esta parte, quien une el ilion, el intestino delgado al intestino grueso, aquí hay una valvulita que se llama válvula ileocecal. Es la que va a regular el paso de ese quimo del intestino delgado al intestino grueso. Es que dice, bueno, abro y cierro. Pero también tienes que preguntar, en algunos casos estas resecciones intestinales se llevan esta porción del intestino, y entonces es ahí donde este quimo va a pasar más rápidamente, va a haber un vaciamiento gástrico acelerado. ¿Sí? Pero si este paciente llega a mantener esta válvula ileocecal, incluso habla de un mejor pronóstico, porque quiere decir que hay un buen control de esa peristalsis o de ese flujo de ese quimo del intestino delgado al intestino grueso. Va a ser un poquito más tranquilo, digamos, más pausado, a diferencia que va a pasar de sopetón, y eso no me va a permitir una adecuada absorción de esos nutrimentos, ¿sale? Entonces sí pregunta si tiene o no válvula ileocecal, porque va a implicar parte de ese pronóstico y de esa evolución del paciente.
También esta válvula ileocecal lo que hace es que regula el paso de estas bacterias que hay en el intestino grueso. Hay la flora intestinal, toda esa parte del, ¿cómo se llama?, del microbioma y esas chunches que se están estudiando. Eso está en el intestino grueso. Ahí deben de quedarse porque ahí es su lugar idóneo para desarrollarse. Pero si estas bacterias migran hacia el intestino delgado, que ahí no deben de estar, nos va a hacer un choque séptico, ahí va a haber un proceso de sepsis, porque no deben de estar ahí. Ahí no es su lugar habitual, ahí no es su hábitat. Su hábitat es en el intestino grueso. Esta válvula lo que hace justamente es que es regular que estas bacterias del intestino grueso se queden ahí y que no migren al intestino delgado. Más aparte, la parte de la peristalsis dice, las mantiene en su lugar, es decir, quédense allá, ¿sí? Por eso, cuando tú tienes un intestino que no se mueve, está paralizado, no tiene buena peristalsis, es más factible que estas bacterias del intestino grueso pasen al intestino delgado. No deben de estar ahí, ¿sí? Por eso en algunos de estos pacientes que llevan mucho tiempo con nutrición parenteral, en algunos casos les dan algún antibiótico para que estas bacterias no pasen a esta parte, pero recuerda que pues, esos antibióticos pues también va a destruir algunas bacterias que son benéficas para nuestro organismo, y es algo que de pronto no visualizamos, pero es con la finalidad de evitar que ese proceso séptico se desarrolle ahí, en ese tipo de pacientes. Entonces esta válvula ileocecal nos va a mantener esta función. Ay, Dios santo, mira, nada más me avancé 2 o 3 y dijo, caray. Yo dije, ay, no, pues no me voy a tardar tanto. Pero creo que, déjenme por acá porque me va a dejar, si no, no me deja aquí casi finalizar este tema. Ay, otra vez. Ay, sí, nada más porque ya no me va a dejar. Pues ya justamente aquí me parece algo importante de esta imagen, sería esa finalmente. Es tomar en cuenta la válvula ileocecal, ya vimos cómo se absorben los nutrimentos. Toma en cuenta, cada cuando, pues depende, ahí no tengo un horario muy específico, porque a veces sí me saturo, a veces tengo un lugarcito disponible y ya lo platico. No todos los días lo hago. Ay, jole, pues, probablemente por la tarde sí, porque en la mañana pues estoy en el trabajo y en la mañana no lo hago. En la tardecita, casi después de las 6, ya dependiendo del horario que luego se me ajuste. Pues mire, casi me voy porque aquí en este momento, en cualquier momento me va a cerrar, y que también se quede guardada esa información para podérselas compartir. Aquí nos quedamos con esta imagen, ya hablamos un poquito de la absorción de cada uno de los nutrimentos. Considérenlo, recuérdenlo, porque a partir de eso ahora vamos a ir adecuando y evaluando cómo voy a evaluar yo si esta absorción de estos nutrimentos es el adecuado, qué tengo que vigilar en cada uno de esos estómagos que tiene el paciente, para yo saber si esa tolerancia enteral es favorable o no. ¿Sale? Pues mira, ya casi me despido aquí. Muchas gracias aquí a quien me envió regalitos, muchas gracias. Aquí no aparecen mucho los nombres, pero bueno, le mandaron por ahí algunas rositas. Cris, muchas gracias. Acá el chico de unos lentes, o chica, no sé quién sea, no se alcanza a ver bien. Cris, muchísimas gracias. Y Elisa, gracias por esos regalos. Te los agradezco infinitamente, y aquí estamos compartiendo pues esta información que realmente es muy bonita, y ojalá se animen a ver más este tipo de pacientes. No cualquiera los ve, dicen por ahí, los casos fáciles cualquiera los ve, pero los difíciles no cualquiera los ve, y son los justamente donde más aprendes. Y es bonito porque realmente cuando tú lo sabes implementar y lo haces, el beneficio se hace evidente en el paciente, se nota básicamente. Y es bonito, es echarle como que analizar la ciencia de qué está pasando con este paciente, y cuál es como que el mejor ingrediente para que este engrane se suceda de la mejor manera. No sé, a mí me gustó mucho esa parte. ¿Vale? Muchísimas gracias por su atención, gracias por estar aquí, por compartir este tiempo conmigo, y pues vamos a descansar un ratito. Duerman rico, descansen este día, duerman delicioso, y nos vemos en otro momento en un live. Veo si ahorita se los comparto para que ya lo tengan, y nos vemos por ahí en estos días para darle continuidad a este tema. ¿Vale? Bye bye, gracias, bye bye.